Bienvenidos y bienvenidas a los minutos de la basura. Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Espero que bien, que os haya tratado genial el verano. Volvemos una vez más con los minutos de la basura, este podcast que en un principio intento ser algo variado, pero como terminó lamentablemente siendo algo casi exclusivamente de baloncesto, pues como que no me animaba a continuar. Ahora intentando en versión 2.0 para los amigos y amigas me estéis viendo o escuchando en YouTube. Qué mejor que volver hablando de cine, que era en gran parte lo que yo pretendía para esto, aunque en general quería que fuera para temas más variados. Y qué mejor que hablar en detalle. Ya habréis visto ese vídeo, espero, en el cual recomiendo 3 películas, una de ellas bastante reciente, una de ellas bastante sonada, en la cual no hablo, por supuesto, para nada de spoilers, por si acaso alguien quiere verla. Ahora sí, hablemos en detalle, con spoilers, para todos los que hayamos visto esta película. Los que no y queráis verla, huid, por favor. Por supuesto, hablamos de Érase una vez en Hollywood. Bueno, y para empezar por algún punto, estamos ante la 9ª película de Quentin Tarantino, como todos y todas sabréis. Esto es así porque Quentin creo que une las 2 películas de Kill Bill 1 y Kill Bill 2 en una sola, aunque a nivel comercial y por otros muchos motivos acabaron siendo 2 películas separadas. Estas películas, si las contamos de una en una, serían Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill 1 y 2, Death Proof, Malditos Bastardos, Django Desencadenado, Los Odiosos 8 y, por último, Érase una vez en Hollywood. Se llegó a decir que esta iba a ser la última película de Tarantino. No va a ser así. Ha prometido una 10ª, última y definitiva después de Érase una vez en Hollywood. ¿Y qué tenemos en esta penúltima experiencia con Tarantino? Ya lo he comentado en el vídeo anterior, si lo habéis visto. Básicamente me parece que está a día de hoy, al menos, entre sus 5 mejores, justo en una posición donde tengo muchísimas dudas, como del 4º al 7º puesto. No tengo claro dependiendo de en qué momento, dónde ubicar a cada una de las películas, pero bueno, ahora mismo sí que la tendría a lo mejor la 5ª. Hablemos en detalle de Érase una vez en Hollywood. Empecemos por el título, porque el título es esclarecedor. Es un título que ya viene a anunciar cuán homenajística, si es que existe la palabra, es esta película. Empezando precisamente por a quién homenajea con ese título, que sin duda no es otro que su bien amado y admirado Sergio Leone. Hizo Érase una vez en América, hizo también Once Upon a Time in the West. No recuerdo exactamente cuál es el título original, que sería el Hasta que llegó su hora, que todos conocemos. Y no solo se queda en el título. Tarantino siempre ha sido un fan acérrimo de Leone. Ha copiado mucho de ese estilo de spaghetti western. Ha copiado mucho de esos primerísimos planos. Qué decir de la banda sonora de Ennio Morricone en algunas de sus películas más recientes. Si no recuerdo mal, al menos en Malditos Bastardos. No estoy seguro de en Django, y seguro también que en esa sí, en la oscarizada por parte de Ennio Morricone, Los Odiosos 8. No se queda solo ahí, tenemos también los primerísimos planos de Sergio Leone, tenemos esa calma tensa hasta que se desata el tiroteo, eso es muy típico de Leone. Y curiosamente, viendo un vídeo de un youtuber que os recomiendo fervientemente porque es una de mis mayores inspiraciones, que es de Nerdwriter, tiene un vídeo, el último que ha hecho, al menos a fecha de hoy que estoy grabando esto,
en el que habla de la importancia que le daba Sergio Leone a la música en sus películas y cómo en algunas ocasiones incluso la música precedía al guión y se anteponía al propio rodaje de la película, por lo cual en la película Hasta que llegó su hora, Leone muchas de las escenas las grabó con la música de fondo para que los actores se acompasasen a la propia banda sonora de Ennio Morricone. Esto no viene mucho a cuento, es una cosa muy curiosa que contar, pero sí que me fijé, y no lo recordaba, en un plano concreto de la película que sale en este vídeo, y es el plano en el que la protagonista, interpretada por Claudia Cardinale, llega a una estación de tren en la que espera que venga alguien a recogerla, que no llega. En ese momento ella entra en lo que es la estación en sí, el edificio donde estarían los supervisores o donde estarían las taquillas, y la cámara lo que hace es superar ese edificio lentamente para mostrar la ciudad que hay detrás de ese obstáculo, de ese edificio, y ver cómo Claudia Cardinale se aleja andando a lo largo del pueblo. Este plano igual os suena de algo porque es un plano que aparece no una ni dos, sino por lo menos 3 o 4 veces en esta película de Tarantino, en Érase una vez en Hollywood. Si no recuerdo mal, cuando Brad Pitt llega a la que es su casa, parece que él va a ir a ver una película en un cine al aire libre, en su coche. Vemos que el coche desaparece, no sabemos muy bien si ha aparcado o qué ha hecho, y de repente vemos cómo la cámara supera, si no recuerdo mal, la pantalla de cine y se ve al coche de Brad Pitt continuando su camino hasta una caravana en la cual duerme y vive con su adorable perrita. También tenemos esa misma escena en un momento que supera la cámara, si no recuerdo mal, un letrero luminoso, y por supuestísimo al final de la película, cuando ya ha sucedido la masacre y ese tono tarantiniano que llevábamos esperando, yo creo, toda la película, como el Rick Dalton llega a la casa de Shannon Tate, que le está esperando fuera el amigo, que ahora no recuerdo especialmente el nombre, y cuando él se adentra vemos como la cámara supera el seto y se les ve saludándose, hablando de lo que ha pasado y ya haciéndose muy amiguitos. Es un plano que aparece muchas veces y ya es la primera referencia de ese título. Solo con el título, Érase una vez en Hollywood, que ya está sugiriendo algo y dando a entender por dónde pueden ir ciertos tiros de la película. Pero la segunda cosa, yo creo que es la más importante de ese título de Érase una vez en Hollywood, no es otra sino cómo parece que esto es un cuento, ¿no? Érase una vez en una casita, érase una vez en el bosque, Caperucita Roja. El título empieza como un cuento. Érase una vez en Hollywood y te voy a contar algo. Realmente ese es el kit de la cuestión y el por qué la película alcanza las cotas tan altas que alcanza, a pesar de sus múltiples irregularidades que después comentaré. Esta película, y con el final queda muy claro, acaba siendo un cuento, una cosa que ojalá hubiese sucedido, algo que nos gustaría que hubiese pasado, pero no ha sido así. Esta no es la realidad que nosotros hemos vivido, no vivido, pero sí que nos ha precedido a nosotros. La película juega constantemente, esto lo sabéis porque habéis visto la película, si no, no estaríais aquí, y si estáis aquí y no habéis visto la película, pues fantástico por vosotros, si os importa que os la destripen, nada y menos. Cuando tú estás esperando constantemente que suceda lo que ha sucedido en la vida real, que es Shannon Tate y sus acompañantes en esa casa siendo brutalmente asesinados por la secta de Charles Manson. Tarantino, una vez más, como ya hiciera en Malditos Bastardos, aquí hay una correlación clarísima con esa película, nos salva a todos, salva al cine, salva a la sociedad de un acto tan terrible y en particular salva a Shannon Tate de algo que fue terrible, un acto para olvidar, sin duda.
y lo salva pues de la manera macabra, graciosa, grandilocuente, exagerada que solo Tarantino sabe emplear. Y el plano final es revelador por completo. Como he dicho antes, cuando el plano supera ese seto, nos enseña a Rick Dalton entrando a casa de Shannon Tate, anulándola, muy embarazadísima Shannon Tate y a todos sus acompañantes ahí presentes. Y la cosa es que la música que suena y cómo acompaña el plano a esa música es un tono totalmente melancólico. Tú deberías estar contento por lo que ha sucedido, pero el tono es hasta triste. Y esto es muy claro, y es porque Tarantino te está diciendo: ojalá hubiese existido un Rick Dalton, ojalá hubiese existido un Cliff Booth, un especialista del Rick Dalton, que nos salvasen a todos, y en especial a Shannon Tate, de un acto tan reprobable y tan olvidable como fue su asesinato a manos de la secta de Charles Manson. Y precisamente el cómo juega con eso también se ve en el propio personaje de Shannon Tate. Tenemos, por supuesto, las dos historias principales, la más importante, que es la de Rick Dalton y su especialista Cliff Booth, sus desavenencias, sus viajes, sus idas, sus venidas, la relación entre ellos amistosa, el cómo Cliff antepone todo a lo que Rick le diga porque es su amigo y porque a él en verdad la vida tampoco le importa mucho a dónde va a llegar, él es feliz con poco. Y por otro lado tenemos constantemente la historia de Shannon Tate, más breve y también yo creo que a todas luces menos interesante a nivel fílmico. Creo que es la parte que menos luce de toda la película. Precisamente parece, porque esto es algo que la película hace constantemente, y es que no sabemos muy bien de qué va, no sabemos muy bien qué está pretendiendo contarnos. Sí que se ve exactamente ese paralelismo entre la vida de Shannon Tate o cómo irrumpe Shannon Tate en el panorama cinematográfico y cómo es una estrella en ciernes, y se pone en contraposición a un Rick Dalton que ya ha hecho sus grandes papeles, que su ocaso está empezando a esclarecerse y que nunca ha llegado a ser un gran actor. Siempre ha sido una gran promesa, un hombre que ha tenido mala suerte, que es verdad que tiene evidentes problemas con el alcohol, evidentes problemas de autoestima, pero que es un hombre muy metódico, y se le ve, se nota que es un tío que se prepara sus escenas, que tiene cariño por sus personajes y que es serio dentro de lo ridículo que es él como persona y lo mal que lo pasa, por supuesto, por las desavenencias que él tiene con el consumo de ciertas sustancias. No obstante, la película, aunque parece que va de eso, de esa contraposición de dos vidas distintas, al final con lo que juega es eso, en el que tú ves a Shannon Tate, que ya digo que no es la parte que más me gusta, ni muchísimo menos de la película, y ves a Shannon Tate como una persona muy, casi diría que niña, pero sí inocente, pura incluso, y claro, sabes lo que le va a pasar y por eso estás en una constante incomodidad con ella. Sin duda la mejor escena que tiene, por supuestísimo, es en esa en la que llega al cine a ver su propia película y disfruta con los pies en las butacas, viéndose a sí misma y las reacciones que tiene el público de su propio papel. También está bastante bien cuando va a la mansión Playboy, pero simplemente por cómo contextualiza con ese breve cameo de el actor de Homeland, que ahora Damian Lewis, si no recuerdo mal, haciendo de Steve McQueen. Pero al final no es la contraposición entre los dos lo que quiere Tarantino, sino jugar con nosotros, presentándonos a un personaje que vamos a lamentar que le pase algo, aunque ya digo, no profundizan en lo suficiente, ni centra la historia, ni mucho menos en ella, y gracias a Dios, porque la parte interesante está por el otro lado, por el lado de DiCaprio y Brad Pitt. Obviamente, las dos historias se desarrollan de un modo
paralelo pero no muy evidente, y estás en todo momento esperando a ver en qué momento se cruzan, y realmente eso sucede muy muy al final y de una manera casi fortuita, que es también gran parte de lo que le da el encanto a la película, que parece que especula, pero lo que hace es hacerlo todo orgánico. Esas personas, aunque son vecinos, no tienen por qué encontrarse, salvo en una situación tan ridícula como que 3 tipos totalmente idos de la olla, de hecho 2 tipas y un tipo, vengan a asesinar a alguien a unas casas en las que hay gente famosa, y por avatares del destino decidan ir a la casa de Rick Dalton a matarle, no a Shannon Tate. Ellos van a la casa de Rick Dalton a matarle porque Rick Dalton es un actor que ha hecho papeles violentos, sobre todo del oeste, pero también una película en la que se dedica a matar nazis y que es como de serie B, pero bastante conocida en la cultura popular. Y de hecho son los propios asesinos los que dicen: qué irónico sería que toda esta ira, toda esta violencia que acumulamos la volquemos sobre alguien que nos ha inspirado, abro comillas, a ser así de violentos. Es parte de lo que hace grande la película, entre otras muchísimas cosas, por supuesto. Pero al final es eso, la película no es fácil ubicarla porque no sabes hasta qué punto está queriendo contarte lo que quiere, y realmente hasta el final no sabes cuál es su verdadero mensaje, que es ofrecerte un cuento al estilo, por supuesto, del cuentacuentos alocado que es Quentin Tarantino, y plantearte una realidad alternativa que hubiese sido más satisfactoria. Como digo, este final está muy no basado, pero sí influenciado, o recuerda mucho a lo que pasa en Malditos Bastardos, ¿no? En Malditos Bastardos, Tarantino nos salva a todos del nazismo y reescribe la historia del cine. Aquí también reescribe la propia historia, y en concreto tiene un acto muy tierno, muy cariñoso, con Shannon Tate en especial, reescribiendo su historia. Y es en parte lo que Tarantino le hace grande en esta película, el cómo al final rehuye su propio estilo para intentar hacer algo tierno y contarnos una historia que realmente es ficticia, y es que es deliberadamente ficticia, porque he leído y he visto en un montón de sitios cómo el propio Tarantino aposta ha puesto muchísimos errores de récord. Esto es, por ejemplo, la famosa escena de Pretty Woman en la que ella está comiendo, si no recuerdo mal, una magdalena, y en el siguiente plano cuando cortan a ella es una tortita o algo así. Es decir, los errores en los que los cambios entre cortes y entre escenas no se ha prestado atención a los detalles. Tarantino esto lo hace en la película bastantes veces y muy a menudo, no solo porque está contándonos un cuento, sino porque dentro de este cuento nos está contando otra película que de hecho me hubiese gustado ver, y que es la película que el propio DiCaprio está rodando, que si no recuerdo mal es un episodio piloto de una serie. Y al final está metiendo una historia dentro de una historia y dejándonos claro que hay ficción, que hay metaficción, que hay cine, que hay metacine, y al final te acaba explotando un poco la cabeza si intentas darle toda la importancia que en teoría tiene todo esto, si te pones a pensarlo de forma bastante sesuda. Como digo, la historia al final se acaba centrando en Rick Dalton y Cliff Booth, su especialista, creo, bajo cualquier punto de vista, que son las partes de Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt, las mejores con total diferencia de esta película, no solo las que comparte con DiCaprio, sino las suyas propias y aparte de él. ¿Cómo olvidar cuando llega al rodaje, le ofrecen el puesto de especialista, de hacer de doble de acción del propio DiCaprio, algo que a priori rehuyen porque el jefe de especialistas, que es Kurt Russell, está bastante mosca con él por un rodaje anterior, y además su esposa, que ahora mismo no recuerdo el nombre de la actriz, pero es Zoe algo, que es la doble de acción de Uma Thurman en las películas de Kill Bill, y que de hecho tiene su propio papel
secundario y bastante bueno, por cierto, en Death Proof, donde también comparte reparto con Kurt Russell. Esa mujer le odia porque le culpa del asesinato de la que fue la mujer de Brad Pitt. Un asesinato que no se llegó a probar y del que Brad Pitt salió airoso. Se hace de hecho un flashback en el cual Brad Pitt se le ve discutiendo en alta mar con su esposa, bastante ebria, y él está sentado tomándose una cerveza, apuntándole con una pistola de lanzarpones, si no me pareció a mí mal, y la escena corta ahí. O sea, la película te deja que tú imagines cuál es el resto, aunque bueno, se intuye qué es lo que va a pasar. Esa escena a lo que lidera es a uno de los momentos más delirantes de la cinta, en los cuales Brad Pitt, Cliff Booth, el especialista, se bate en duelo con un Bruce Lee que acaba siendo más bocas que un verdadero luchador, que realmente es gran parte de lo que Bruce Lee ha sido en su día a día. Se ha visto esto muy criticado porque de hecho la propia familia de Bruce Lee ha acusado a Tarantino de ser muy injusta con Bruce Lee, ofrecer una imagen de Bruce Lee que no es la que era, que él no era ese tipo de persona, que él no era un falso, porque al final es lo que deja ver la peli, ¿no? Que es un tío que mucha filosofía, mucho lucha, mucho tal, pero cuando se da de tortas con alguien que sabe darse de tortas con la gente, no tiene nada que hacer. Esa escena, por supuesto, es celebradísima, como todo lo que rodea al personaje de Brad Pitt, en especial su llegada al rancho de los Manson, es decir, donde no está Charles Manson. De hecho, a Charles Manson apenas se le ve en la película. Me parece otro acierto rotundo de Tarantino, porque es que la película nunca es lo que tú esperas de ella, y eso es para mí brillante. Y llega a ese rancho y la tensión totalmente medida durante al menos media hora de tensión creciente, de no saber qué va a pasar, de no saber qué está ocurriendo, de pensar que va a encontrarse una cosa que luego no se encuentra, de pensar que no va a salir airoso de allí, y cómo maneja la tensión Tarantino, que es algo que ya demostró muy bien en esa primera escena de Malditos Bastardos, y que ha demostrado en otras ocasiones también en Django y durante todos Los Odiosos 8, es brillante. Es una escena absoluta y llanamente espléndida. A muchísimos niveles, cómo está toda esa secuencia, todo ese momento de llegada a la granja, de donde están toda la secta de los Manson, me parece apabullante a todos los niveles que se me puedan venir a la cabeza. Y por supuesto luego todos los momentos que él comparte con el propio DiCaprio durante, post o antes de los rodajes, que hacen que crea que el papel de Brad Pitt sin duda sea el mejor de esta película, sin duda es el que más merece ser premiado de toda la película, y sería un muy serio candidato al Oscar a Mejor Secundario. Yo creo que Brad Pitt, mira que mola Brad Pitt, pero jamás ha molado tanto Brad Pitt como en esta película, ni siquiera en Snatch, ni siquiera en Malditos Bastardos, ni siquiera... Yo creo que en esta es en la película donde Brad Pitt está más magnético sin realmente hacer mucho. Es pura presencia, es que es un tío que te atrapa por cómo es, por cómo se mueve en el escenario, por cómo come, por cómo da dos pinceladas hablando. Y al final me hace muchísima gracia cómo su personaje parece hasta sobrehumano. Parece un personaje que está puesto ahí en la película para salvar al resto. Acaba siendo casi un ángel de la guarda, no solo de DiCaprio, sino de la propia Shannon Tate. Y vemos cómo le apuñalan en una cadera y aún así él deja claro que no hay problema, que no pasa nada. Parece incluso el ángel de Will Smith en La Leyenda de Bagger Vance. Aparece, llega a la película, hace la vida de todos un poco mejor y desaparece, en este caso en una ambulancia, y no hace falta que sepamos nada más de él. Perderá la pierna, dejará de andar, da igual. Es un personaje ficticio, les ha salvado a todos, es el bueno, es el héroe de esta película, es un héroe de cuento.
Me parece acojonante esto que hace Tarantino con un personaje brutalmente escrito por él, dentro de su soberana sencillez, porque tampoco es un personaje argumentalmente complejo, y excepcionalmente interpretado por Brad Pitt. Y luego, por supuesto, tenemos como contrapartida a su amigo de correrías, al que se lleva realmente el peso de la historia y de la trama, que es ese Rick Dalton, interpretado por un Leonardo DiCaprio no menos meritorio que Brad Pitt en su papel, porque de verdad DiCaprio pocos papeles tiene que se me vengan a mí a la cabeza que igualen o le lleguen a la suela de los zapatos a este Rick Dalton, que probablemente sea el personaje de Tarantino mejor escrito, más profundo, con más vaivenes emocionales y que intenta llegar a algún lado y a algún tipo de evolución que otros personajes que ha realizado, o por tiempo de pantalla o por dejarles simplemente en el estereotipo o en el molar o en el carisma, no ha llegado a profundizar en ellos como sí que hace aquí con el personaje de DiCaprio. DiCaprio está excelente, hace reír, da pena, es una tragicomedia constante hecha personaje, pero realmente te compadeces de él, deseas que le vaya bien, sabes que es un tío que se le ocurra, que le ha ido mal en la vida, esos maravillosos flashbacks en los que se reimagina si él hubiese hecho algunos papeles, por ejemplo haciendo La Gran Evasión, si él hubiese participado en lugar de Steve McQueen y hubiese sido ese actor que vamos, hubiese pegado un boom total como actor, por supuestísimo. Y luego realmente cómo todo eso se subsana gracias a ese ángel de la guarda que tiene, porque gracias a él y a salvarle conoce a Sharon Tate, que conoce y está casada con ni más ni menos que Roman Polanski, y eso puede suponer un alza a su carrera, que es lo que se deja entrever al final para el propio Rick Dalton. Es maravilloso. El personaje de DiCaprio en esta película tiene muchísimos matices, acaba siendo una perfecta contrapartida del personaje de Brad Pitt, derrochan una química absolutamente estupenda y no tengo nada malo que decir de ninguno de los dos. Los dos personajes son maravillosos, están interpretados de una manera excepcional, toda la parte de DiCaprio en el rodaje de ese western, el cómo se equivoca con las escenas, el cómo se autoculpa en la caravana, el cómo retoma y consigue hacer la escena suya y recibe los halagos de una niña que al principio le repudiaba y luego él se desmorona y se pone a llorar y tú te estás riendo, pero en el fondo dices ¡wow! ¡Qué bueno! Es maravilloso y Tarantino lo sabe y ha usado a dos actores que les ha encasquetado dos papeles que sabía que iban a rendir en ellos a la máxima expresión, consiguiendo unos resultados apabullantes. Pero no es oro todo lo que reluce y si bien, a nivel de dirección no hay nada que tacharle a Tarantino, no voy a hablar de madurez fílmica en un señor que ha madurado fílmicamente hablando hace muchísimo tiempo. La dirección de Tarantino es espléndida, los cortes, los saltos en el tiempo que hace lo que quiere, él ya es capaz de... él ya es tan maduro que todo lo que hace, todo lo que toca, todos los planos tienen un porqué, tienen un sentido y están perfectamente ensamblados unos con otros. Y el único pero que le pondría en este caso es el metraje que tiene la película, que es excesivo y se debe en gran parte a la propia autosatisfacción de Tarantino, a veces recreándose en algunas escenas, haciéndolas quizás más largas de lo necesario. Hay muchísimo plano en coche, de trayectos que pueden parecer innecesarios, pero a mí realmente no se me lo han hecho y de hecho la película no se me ha hecho larga en ningún momento, pero puedo comprender perfectamente a quién le ha parecido una película pesada, a quién le ha parecido que sobran minutos y sobran algunas escenas, pero me parece un mal desde luego menor. El mayor problema de la película, aparte de la irregularidad entre la trama de DiCaprio y Brad Pitt con respecto a la de Margot Robbie, que no hace ni mucho menos un mal papel, pero que
no está ni mucho menos al nivel, ni da tanto juego su trama como lo que tenemos en el otro lado. Aparte de esa irregularidad y de esa trama que no es tan jugosa, la película en sí es irregular en ciertos tramos, pero su mayor virtud, que es el no saber qué esperar de ella, termina siendo en cierto punto también su mayor defecto, y el hecho de por qué hay gente que dice que hasta que no sucede el final la película no cobra ningún sentido, y es cierto, porque la película constantemente está jugando con despistarte, con que no sepas de qué va, con que parece que va de una cosa, pero que no sabes a dónde te está llevando. No sabes realmente qué te quiere contar ni qué espera de ti como espectador, y como digo, es en parte el encanto y el atractivo de esta cinta, el hecho de que Tarantino no corte nada, no tenga ninguna limitación artística a su alocada creatividad, y en parte también está mal, o es lo que más achacaría a la película, porque muchas veces te encuentras perdido sin saber a dónde te están llevando las cosas. En definitiva, la película, como digo, tiene para mí algunas de las mejores escenas del cine de Tarantino, tiene dos de los mejores, si no los dos mejores papeles del cine de Tarantino. Probablemente sea la película de Tarantino que mejor dirigida está, pero esa irregularidad, esa trama de Shannon Tate que no termina de engarzar bien, esa propia indefinición de la trama que por un lado refuerza, pero por otro lado termina siendo una losa, hacen que la película no llegue a las cotas que podría haber alcanzado. De hecho, es una película que me gustó más una vez la sobrepensé al salir del cine que no inmediatamente al terminar de verla, habiéndome parecido buena, pero no tan buena como pienso que es ahora. Y es en gran parte por todas estas pequeñas cosas que ahora perdono más, porque veo ese gran atractivo que hay detrás de todo ello, y detrás de esos peros y esas licencias que se tiene que tomar al fin y al cabo la película para llevarnos a donde nos lleva y conducirnos hacia un final que, por otro lado, no he hablado de él, pero me parece maravilloso. O sea, es un final brutal, es el final en el que Tarantino parece que se llevaba conteniendo toda la película, de mostrarnos esa ultraviolencia excesiva y totalmente vengativa, y lo explota todo en un final donde no tiene ningún miramiento con nadie, donde le da igual que dos de las saltadoras sean mujeres, les parte la nariz. Qué necesario es que saques 70 planos de cómo le parte la nariz y la cara a una chica, un tío. Los planos, por cierto, otro de los mejores papeles, el tercer mejor papel de la película, el de la perra de Brad Pitt. Cómo la perra de Brad Pitt le engancha caras, entrepiernas, y te lleva todo a eso, que es lo que... O sea, la película es verdad que depende de ese final, por supuesto, y que sin ese final no sería lo que es realmente, que por otro lado, pues también es en parte un pequeño pero que ponerle a la película, que dependa tanto realmente de ese final. Pero claro, es que un cuento depende de su final, depende de la moraleja, y es en parte lo que Tarantino ha querido hacer, que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero que desde luego la película que ha hecho Tarantino no tenía ninguna atadura a la que someterse, y nos ha dado lo que quería, que creo que es lo que nadie hubiese esperado, y desde luego es muy difícil decir que esta película es esperable en cuanto a las cosas que nos ofrece. En definitiva, y a día de hoy, creo que es la quinta mejor película de Quentin Tarantino. Ya si queréis en otro momento hablamos de todas las películas de Tarantino, en qué lugar las sitúo y por qué. Y como digo, si os gusta Tarantino o si no, id a verla, porque es la película menos tarantiniana de su cine. Es una película que no depende de los típicos tropos o momentos tarantinianos, aunque por supuesto su toque sigue estando ahí inconfundible.
Y si os gusta el cine, tenéis paciencia, tenéis un rato con el que disfrutar y a verla, ya habréis visto la película, porque si no, no estaríais escuchando esto. Espero con muchísimas ganas la siguiente película que nos va a ofrecer. Tarantino probablemente sea mi director de cine favorito. Y no es algo que diga orgulloso, porque parece que Tarantino sea tu director de cine favorito te resta credibilidad, porque no es tan bueno, porque se ha ganado al gran público. Yo a un tío que hizo Pulp Fiction y que consiguió que todos fuéramos unos gafapastas y vaporizó las gafas de pasta del planeta Tierra y nos hizo a todos criticuchos de cinecucho, no puedo otra cosa que aplaudirle, haga lo que haga, y más si cuando lo que hace consigue llegarme, emocionarme y gustarme, como ha hecho Érase una vez en Hollywood. Nada más, os veo, chicos y chicas. Veremos qué nos trae mi canal y qué nos traen los siguientes minutos de la basura. Hasta la próxima. Chao.